Vuelta con la congresista Ruth Luque, hemos solucionado los impases tecnológicos. Congresista nos estaba explicando por qué estaba en contra de la decisión de la presidenta Boluarte del comienzo, que fue demasiado tarde su anuncio de adelanto de elecciones. Cuéntenos por qué. Sí, gracias Raúl. Te decía porque en realidad en una situación de crisis política tan profunda en la que estamos atravesando, el primer anuncio de la señora Boluarte debió reconocer que era un gobierno de transición e ir a un adelanto de elecciones lo más pronto posible. Nosotros en el diálogo que hicimos, le hicimos saber que esta situación podía desbordar y no nos hemos equivocado. Por eso creo que necesitamos avanzar en ese proceso. Yo he estado a favor de un adelanto de elecciones desde hace muchísimo tiempo. Hemos presentado una iniciativa legislativa que contempla dos reformas que me parecen mínimas. Una primera es devolverle a la población vía un referéndum si está o no de acuerdo con una asamblea constituyente. Dos, garantizar elecciones primarias obligatorias y eliminar el voto preferencial. Sin embargo, en las actuales circunstancias quizá no podamos avanzar reformas mayores, pero a mí sí me parece importante, Raúl, y espero que lo entienda el sector político de derecha, que no le podemos negar a un sector de la población hoy movilizado que pide asamblea constituyente para una nueva constitución. Y la mejor forma democrática es que esto sea vía un referéndum. Es la única forma que la población se siente escuchada y pueda definir democráticamente. Pero eso es viable en estas circunstancias, congresista, ahora que el gobierno está básicamente dedicado a su supervivencia. ¿Podemos pensar en estos momentos en una asamblea constituyente que, por cierto, fue parte, digamos, del golpe de Estado de Pedro Castillo? Yo no estoy diciendo que se va a instalar una asamblea constituyente, estoy diciendo que se coloque una siguiente ánfora, donde la población se le consulte si está o no de acuerdo en una asamblea constituyente. Y eso no me parece irracional, más bien me Ujú. parece democrático, porque permite devolverle a la población su poder de decidir y avanzar y zanjar un tema que se ha querido a toda costa desde el Congreso de la República impedir que podamos debatir este tema o incluso hablar sobre el tema de nueva constitución. Y hoy las calles, la protesta, están planteando ese tema y es algo que no se puede negar el sector de Lima. Yo lo digo de manera transparente, Raúl. Yo siempre he Sí. sentido de muchos medios de comunicación incluso negarse a debatir este tema. Y creo que hoy, con tantos muertos, con tantos heridos, que vienen de regiones profundas del país, que vienen de regiones del sur, pareciera, lo digo con mucha sinceridad también, pareciera Sí. que quisieran que se reviente aquí una crisis en Lima y ahí sí van a escuchar y van a entender la envergadura de lo que se está planteando. Ahora, congresista, pero también es verdad que da la impresión de que no es uno de los puntos centrales dentro de todas las protestas que estamos viendo. Es verdad, es uno de los puntos que está en la plataforma de lucha de muchas de las regiones, de muchos de los sectores que se están manifestando, pero no es el único, y yo no diría incluso que es el prioritario. Hay otros, por supuesto, el adelanto de elecciones es uno de los prioritarios, pero hay quienes exigen el cierre unilateral del Congreso también dentro de sus plataformas de lucha. Entonces, lo que le quiero decir es que es muy compleja la situación que está atravesando nuestro país. Son muchas las reivindicaciones que se están aireando en estos momentos, ya que yo creo que manejarlas con la prudencia que requiere esta situación tan compleja y tan turbulenta que estamos viviendo, ¿no? Precisamente porque hay que manejarnos con responsabilidad, es que creo que el tema del cierre del Congreso pasa por un adelanto. En la medida que podamos generar un adelanto lo más pronto posible, entonces generamos un proceso de cierre del Congreso. Yo quiero señalar Sí. que además a estas alturas, con la declaratoria de emergencia nacional, yo rechazo categóricamente, para mí esa decisión no va a contribuir a una salida política. Con eso no quiero decir que yo avalo la violencia, yo me he pronunciado rechazando la violencia, pero de la misma manera rechazo el uso desproporcional de la fuerza, la Sí. estigmatización, el terruqueo. O sea, no podemos permitir que esas lógicas se instalen. Entonces necesitamos en este momento mucha disposición política, pero además, Raúl, entender que esta salida a la crisis no lo vamos a resolver solo con marcos legales. Los marcos legales ya no son parte del debate. Acá son salidas y respuestas políticas lo más democráticas posibles de cara a todo el país. Y en esa Ujú. medida, yo sí quiero señalar que el gobierno de la señora Dina Boluarte ya está absolutamente desgastado y ya ha perdido confianza y legitimidad en un sector de la población. Y ayer justo nosotros como alcalde hemos sacado un pronunciamiento y yo me ratifico en esta entrevista de que necesitamos darle paso a una transición que en algo recupere un nivel de legitimidad hacia la ciudadanía. Y eso Ujú. significa disposición política y presentar
personas que mínimamente le generen esa confianza y enrumbar rápidamente a ese adelanto de Sí, elecciones. es Por decir, eso la que el gobierno República se tendrá que aceptar que se ha equivocado. Es decir, que el gobierno se plantee claramente como un gobierno de transición y la segunda parte de su argumento me parece va en línea de lo que usted ha hecho, digamos, en las últimas horas, presentar o recolectar firmas para buscar la censura junto con la congresista Bazán del premier Angulo. Por supuesto, el señor Angulo, además de que creo que no es la persona, desde mi punto de vista, adecuado para ser un premier en estas condiciones de crisis, su figura, sus declaraciones, sus pasados oscuros, no contribuyen en nada y no generan confianza. Así que me parece que es legítimo el uso del control político que estamos efectuando y hay que enrumbar un gobierno de transición, hay que enrumbar una gestión de transición. Y eso pasa por desprendimiento político. Tenemos 7 muertos, Raúl. Mi población, mi región está desbordada. Población que se está enfrentando entre las fuerzas del orden. Yo me pregunto, con una declaratoria de emergencia nacional, ¿esa es la respuesta política que le vamos a dar a la población? Yo creo que lo que le estamos en el fondo diciendo es que le estamos dando la espalda. Ayer se ha generado un Consejo de Estado. Yo quisiera preguntar a estos funcionarios que se han reunido, ¿en realidad creen que están fuera de la crisis? ¿En realidad cree el sistema de justicia, la fiscal de la nación, que también está fuera de la crisis? Cuando la población ya no confía en la justicia, ¿cuál es la respuesta política que le damos a eso? O sea, yo quisiera que pensemos un poco más en la envergadura profunda que está detrás de esta crisis y hoy la población necesita gestos claros, no gestos en los cuales pretendemos aferrarnos a nuestros puestos, a nuestras curules o defender nuestros espacios de poder. Hoy la población necesita gestos políticos claros. El Congreso de la República no lo está dando. Nosotros hemos venido insistiendo desde hace semanas que se genere un debate serio del adelanto de elecciones y recién mañana va a ingresar después de tanta insistencia que hemos dado. Hemos venido insistiendo devolverle a la población que bajo un referéndum defina o no defina, sí o no, tan simple como puede ser. También hemos venido insistiéndole a la señora Boluarte que presente un gabinete a la altura de eso y nos presente una persona que sus primeras declaraciones han sido terruquear, estigmatizar a la población. Eso es inaceptable. Y luego hemos invocado que se respete el debido proceso del señor Pedro Castillo. Todas las personas tenemos derecho a Pedro Castillo, que se le respete ese debido proceso. Pero ¿qué ha hecho el Congreso de la República? Ha forzado un oficio. Y hay varios constitucionalistas en esa línea que se está transgrediendo flagrantemente el debido proceso, que debió respetar un procedimiento de antejuicio de la manera más correcta posible. Entonces, todo eso son mensajes que lamentablemente no le proyectan a la población confianza. Y eso es lo que no deberíamos hacer en este momento los políticos. Pero no debe salir libre Castillo, ¿verdad? ¿Perdón? Pero no debe salir Castillo de la prisión. Bueno, señor Castillo, creo que ya ha sido sancionado políticamente por las declaraciones o por el anuncio, la intentona que quiso dar, no es cierto, y creo que responderá, pero de ninguna manera podemos avalar que hayan también arbitrariedades. El debido proceso y el cumplimiento de los procedimientos tienen que darse. Si no, generamos una lógica de persecución que es la que no debería mostrar un sistema de justicia. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el sistema de justicia. Personalmente creo que se está comportando bien, se está respetando el debido proceso del expresidente Castillo, que por ejemplo ha recibido a 139 personas en su celda el día de ayer, algo que sin duda habla de unas condiciones penitenciarias privilegiadas, por decirlo menos. Congresista Luque. Bueno, creo que privilegiadas lo han recibido también otras personas, ¿no? Sino que hay que Sí, bueno, Fujimori, a lo que significó el señor Alberto Fujimori. Yo no voy a comparar, claro. pero creo que en este momento, Raúl, necesitamos muchísima responsabilidad política de parte de todos. El cuestionamiento... Por supuesto, del señor Castillo también, ¿no? Porque no sé si usted ha leído esas cartas que está publicando el señor Castillo, que son francamente irresponsables en la circunstancia que está viviendo el país. Por supuesto, mi exhortación de responsabilidad política va a todos los actores, Raúl, absolutamente a todos, incluyendo medios de comunicación. Porque el cuestionamiento que se ha hecho en regiones también va a los medios de comunicación. Entonces creo que hoy toca dar mensajes de no estigmatizar, de no menospreciar, de entender que en esta salida necesitamos diálogo, voluntad democrática, y ese único proceso es un adelanto de elecciones y devolviéndole a la población su poder de tomar decisión. Vía una consulta, vía un referéndum, pero el poder que decida. Ese es el único marco que yo encuentro en este momento, y para mí las salidas de represión, de declaratorias,
desde mi punto de vista, Raúl, no contribuyen, no ayudan en esa salida. Sin embargo, se ha tomado, creo que el pueblo va a generar una respuesta, como lamentablemente se suceden en estas movilizaciones, y espero que el día de mañana el primer punto en la agenda del Pleno, Raúl, sea el debate, el adelanto de elecciones, y ojalá podamos votarlo de una vez. Ojalá De lo acuerdo. podamos votar. De acuerdo, congresista Luque, muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo. Su posición ha quedado muy bien explicada. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias. Hasta pronto.